Mónica, sobre todo, o hace tiempo, porque ahora creo que ya no tanto, se había dedicado al cuento, pero se nos volvió novelista también, y creo que ha sido terriblemente exitosa tanto en el cuento como en la novela. Quiero decirles que ha recibido muchos premios, ¿sí? Y que ha sido finalista de muchos otros, ¿sí? Y que bueno, que tenemos la suerte además de tener su libro más reciente que se va a vender aquí, que se llama Cuando te hablen de amor. Cuando te hablen de amor, que yo todavía quiero decirles que ni siquiera lo he visto porque acaba de llegar. La editorial me estaba contando que había llegado una caja hoy mismo a su casa, ¿sí? Pero que también tenemos otros libros de Mónica que los tenemos a precios muy bajos. Entonces, no dejen de comprarlos, tanto el último libro, que me parece que, bueno, pues qué mejor que tener la novedad, pero también estos que no llegue al precio, va a poder encontrar libros mucho más baratos también de Mónica. Entonces, bueno, sin más, pues bueno, agradecerle a Mónica y pues más que nada preguntarle, decirle que, a ver, cuéntanos, Mónica, ¿cómo es que te nació escribir? Gracias, Paloma. Antes de contestarte, deja de decir también que me da mucho gusto estar aquí para leer en libertad. Me parece un gran proyecto. Yo también me siento muy cercana de corazón a todo lo que podamos hacer entre todos por hacer puentes, autor, libro, editorial, libro, lector, autor, libro. Si no, ¿cómo sabe uno qué libro leer, no? Yo siempre digo, ¿cómo diablos sabe uno qué escoger dentro de una gama tan amplia? Si además el libro no se difunde por medios, digamos, no publicitarios, convencionales, no tiene el glamour de la música que ustedes acaban de oír aquí, hay que dedicarle tiempo. Más bien se contagia de boca en boca, ¿no? Y sin embargo el libro sufre la tiranía de la novedad. Ahorita que decía Paloma que está la nueva novela, lo bueno, pensaba yo, es que los libros no tienen fecha de caducidad, entonces no importa que esté el nuevo, sino a mí me da mucho gusto que estén los demás acompañando al nuevo, ¿no? Porque además si no los libros se nos mueren. Así es, porque además yo creo que hay un problema muy grande en la industria editorial y es que solamente mueven las novedades y de pronto parece que los otros libros que escribiste, que son buenísimos, empiezan a desaparecer. Sí. Y cuántas veces no nos pasa que nos vienen preguntando por libros que ya salieron hace unos años y que están fuera del mercado, y es un absurdo. Y esa es una de las cosas que hacemos la Brigada para Leer en Libertad. Vamos a las bodegas de las grandes editoriales a rescatar esos libros, ¿sí?, que tanto nos piden y que sabemos que son muy buenos libros y que ya no están en el mercado. Y muy gratas sorpresas, como decías tú. Para Leer en Libertad, además, no sé qué maravillas hace, porque está mi novela aquí, que yo ni siquiera he abierto la caja en mi casa de que ya llegó, nada más sabía que ya iba, o sea, está recién salidita. La Casa Chica en su nueva versión tampoco me ha llegado a la casa, y aquí Para Leer en Libertad sí está muy al día, y me da mucha emoción. La última novela, o la más reciente, porque siempre decimos eso para no salar, no echarse uno la sal, sí tiene que ver con la Ciudad de México, con la música en el sentido de que nos lleva José Alfredo y Cuando te hablen de amor y de ilusiones, pero voy a empezar por tu pregunta. Nada más quería contar mi alegría de encontrarme aquí con mis libros y con ustedes en nuestra Alameda, en nuestro corazón. ¿Cómo empecé a escribir? Eso me preguntaste, ¿verdad? ¿Qué te llevó? Sí, fíjate que es una pregunta que a mí también me gusta hacerles a los demás cuando se dedican a algo. Digo, ¿cómo supo fulanito que quería ser músico, bailarín, carpintero? ¿Cuándo descubre uno su pasión por ser maestro? Digo, porque lo afortunado en la vida es poder dedicarse a lo que le apasiona a uno. Y yo siento que eso es un privilegio. Yo pienso que es un privilegio, por más que vivamos en un país de pocos lectores o que se diga que son pocos lectores, pero me puedo dedicar a contar historias, y eso es lo que me llevó a escribir. Que, fíjate, yo tenía hepatitis, 9 años, ya no se tiene uno que ir a la cama cuando tiene hepatitis porque hay vacuna, pero
en mi tiempo no había vacuna y esos 2 meses de cama me llevaron primero a ser lectora. Ya leía yo libros, pero a saber que pues en el aburrimiento me atreví a leer libros más gordos, como Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y eso me enseñó el poder de los libros. O sea, los libros hacen contigo lo que quieren. Te vuelven náufrago, te llevan a otro lado, te salvan, sobre todo te salvan, porque a mí me salvaron del tedio, de nada más ser yo en mi cama en la Ciudad de México, no. Yo era un náufrago del siglo XVIII y veía pasar barcos y quería tener un amigo y tenía sed en la cama y bueno, mi vida se ensanchó y que me enseñaran eso los libros fue una gran lección. Y entonces me dieron ganas de yo hacer lo mismo, digamos, no sabía cómo. Yo creí que los escritores estaban muertos, todos, porque entonces leía libros de gente que pues ya estaba muerta, efectivamente, eran de otra época, y me tardé tiempo en conocer a un escritor que es como cualquier persona, ¿no? Por eso me encanta lo que hacen las ferias, porque simplemente permiten que mostrarnos lo que hacemos, pero bueno, tenemos las mismas batallas en la vida y nos aumentamos una que es la de querer contar una historia de mentiras, porque es hecha de palabras, pero tiene que convencer de que es verdad. Entonces me puse a escribir unas historias. En mi cuaderno escribe, ¿no? Eran cuadernos escribe de espiral, y se las leía a mis amigas, no en ese momento, como a los 12 años. Y claro, las muchachas, los muchachos también, pero como que lo esconden, pero las niñas estamos muy preocupadas del que nos gusta, ¿no? Y a ver si nos hace caso. Y claro, mis historias entonces eran un poco de eso, ¿no? Eran unas historias quizás medio dulces y románticas, de lo que nos importaba. Incluso era una niña que vivía en el campo y tenía caballos, que era muy distinta a mi realidad. Yo vivía en la ciudad, nunca había montado un caballo, pero escribir me permitía fantasear e imaginar otra vida. Y se las leía y les gustaba. Y me decían, ¿qué sigue? Porque esa es la magia de la novela cuando leemos, ¿no? Leemos y si nosotros decimos, nos quedamos picados, la novela logró su efecto. O sea, nos cautivó. Queremos saber qué pasa y luego qué sigue, y luego qué sigue. Por eso ahora las series de televisión tienen tanto éxito, porque tienen una estructura como la novela, en donde hay un desarrollo de personajes y de una trama. Todo esto técnico que les hablo yo ni idea tenía. Yo solo sabía que me gustaba escribir historias. No sabía que quería ser escritora, no tenía idea. Eso no. Fíjate que es muy particular lo que estás contando, porque si oyes a Paco Ignacio, cuenta exactamente lo mismo, ¿sí? Él se enferma de hepatitis, ¿sí? ¿De veras? Y siempre fue un niño enfermizo de enfermedades normales de los niños, pero estuvo como mucho tiempo, entonces se volvió un lector ávido, ¿no? Y después la escritura le vino por parte de su padre, de verlo escribir, y él fue muy particular porque además él aprendió a leer solo, sin que nadie le enseñara. Un día se dieron cuenta cuando regresaba el padre de trabajar en el periódico, que él leía los titulares, ¿sí? Pero que me llama la atención el de pronto decir, bueno, no vamos a querer que todos los niños se nos enfermen para que vuelvan los lectores, ¿verdad? Digo, sería un poco trágico, ¿no? Pero sí quiere decir el tiempo que de pronto puedan tener los niños para poder leer, ¿no? Yo siempre he dicho que a los niños no hay que fomentarles la lectura, ellos les gusta leer, y si no pueden leer todavía te reclaman que se los leas, ¿no? El problema es cómo los estropeamos después, ¿no? Cómo los vamos dándoles lecturas por obligación, cómo les vamos dando lecturas que no tienen nada que ver con sus intereses en ese momento, y entonces los estamos vacunando contra la lectura, ¿no? Pero bueno, qué mejor, ¿sí? Porque además, Mónica, quiero decirles que con muchos de sus libros ha tenido un público además muy juvenil, ¿sí? Que ha hecho que muchos jóvenes entren a la lectura, ¿sí? Quiero decirles que además, bueno, Mónica
ya la habrán oído cómo habla y bueno, no solamente escribe, sino también ha sido conductora de programas de radio, también ha sido es conductora de un programa de televisión en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quisiera preguntarle algo que también siempre se le pregunta a los escritores, pero que yo creo que, como bien decía Mónica antes, el mayor problema para leer es que no sabemos qué leer, nos perdemos en un mundo de libros. Entonces yo cada vez que puedo siempre les pregunto, ¿cuál es el libro que te llevó a leer y cuál es tu libro preferido? No esa pregunta que se le hizo a Peña, que no fue capaz ni siquiera de decir 3 libros, sino un poco qué fue lo que te inspiró, no solamente a escribir, sino a leer. ¿Qué fue lo que verdaderamente te desató? No sé si Robinson o bueno, Robinson Crusoe sí me enseñó a ser un náufrago que se puede salvar, ¿no? Pero luego un libro en la secundaria, en primero de secundaria o segundo de secundaria, que ¿sabes quién me lo dio? Claro, el muchacho que me gustaba. Y entonces te lo da el muchacho que te gusta y quieres leer, ¿verdad? Para tener un tema de conversación y quieres, porque además, fíjense, los libros a mí me gusta subrayarlos. Entonces a mí me gusta espiar los libros subrayados de los demás, porque yo creo que revelan qué piensan, qué sienten. Incluso yo a veces veo mis libros viejos y digo, ¿por qué habré subrayado esto que ahorita no me produce ¿quién era yo o en qué estaba pensando que subrayé esto? Porque los libros para mí no son intocables, son objetos personales de los que hay que apropiarse, no el libro de la biblioteca desde luego, pero si tenemos la oportunidad de tener uno, pues a hacerlo nuestro. Entonces hay otro libro de cuentos de Ray Bradbury que se llama El hombre ilustrado, que me gusta, bueno, me encantó y además me volvió fanática del cuento, como tú decías, no solo de leer cuentos, sino de empezar escribiendo cuento. El hombre ilustrado es una historia son varias historias con un pretexto muy interesante. Un hombre es como un campamento, ya no me acuerdo muy bien del principio, pero llegan a dormir varias personas como a un campamento y el que cuenta o liga estos cuentos, que es como una sherezada porque liga los cuentos, le toca dormir junto a un hombre que tiene la espalda descubierta, pero está todo tatuado. Para que vean que los tatuajes no son muy nuevos porque esto es de los 60s. Y está todo tatuado y entonces el que duerme junto a él se concentra en porciones del tatuaje y descubre que cada tatuaje es una historia. Y entonces son cuentos que vienen de los tatuajes, son cuentos de esa ciencia ficción de aquellos años que no es una ciencia ficción de extraterrestres, sino una ciencia ficción como de dilemas humanos, pero llevados, imagínense que uno de esos cuentos que a mí me pareció prodigioso y que tiene que ver con lo que ahora llamamos realidad virtual, son unos niños que su cuarto de juegos es la posibilidad de que ocurra lo que ellos desean. Entonces se sientan, ven una pared y lo que están soñando, uno se da cuenta, porque así acaba el cuento, están viendo una estepa africana, los animales, y uno cree que hay los animales, el safari, y luego lo que vemos es que los padres transitan por ahí y que los padres ya no vuelven a aparecer. O sea, la realidad virtual que cumple los deseos de aquellos niños, adolescentes que ya no quieren que sus papás les den la lata, ¿no? Por ahí Ray Bradbury, que yo no soy ahora una lectora de ciencia ficción, pero fue un provocador y yo diría que después me tocó el boom, ¿no? Que salían, ahí es donde vi que los escritores sí estaban vivos, ¿no? Porque pues venía a la Ciudad de México Neruda, Borges sabíamos quién era, escuchábamos sus voces en el radio, a Cortázar, bueno, Fuentes. Pues resulta que los escritores son personas de nuestro tiempo. Y ahí es donde ya la idea de ser escritora me empezó a rondar más, porque vi que era una posibilidad, no de otra época, sino de mi tiempo. Hay otro libro que dices que con cuál me quedaría, y voy a hablar de 2, o voy a mencionar 2. Con El Quijote, que no lo leí en la prepa, sería una mentirosa si les dijera, sí, lo leí en una prepa, yo me encerraba con un tomo de este tamaño, no. La vida es muy divertida y cuando uno tiene 18 o 17 años, es difícil encerrarse con un libro, pero leí El Quijote después y me parece que es un libro tan divertido, tan disfrutable desde muchas maneras, que es un libro para releer. Y a mí me gustan los libros para releer.
No lo subrayo, el Quijote sí no lo subrayo, no es para subrayar, no sé por qué. Pero otro libro es de un escritor norteamericano o estadounidense que ganó el premio Nobel, que se llama William Faulkner, y se llama la novela Luz de Agosto. Se parece, ese mundo del sur de Estados Unidos tiene mucho que ver con México. Y tiene que ver también con situaciones extremas de hipocresía social, porque es un pueblo donde hay negros, blancos, donde el cura tiene tal conducta, se reprocha socialmente otra, pero los personajes, uno que se llama Christmas, bueno, para mí Faulkner es un escritor de una prosa prodigiosa con historias que me interesan mucho, pero ese libro es uno de mis favoritos. Cuesta trabajo decir cuál es así, pero… Sí, y además qué particular, ¿no? Que los tres sean tan diferentes. Sí. ¿No? Sí. Lo cual me encanta, porque eso quiere decir que la gama de las cosas que te pueden gustar es tan amplia, ¿no? Y que yo siempre digo a los que no son lectores asiduos y que yo digo, el problema es que no han encontrado cuál es el libro que los va a llevar a ser lectores, ¿sí? Que busquen, que si empiezan a leer un libro y no les gusta, tírenlo, no hay problema, ¿sí? El chiste es encontrar qué es lo que a uno le gusta. Y yo le pediría a Mónica ahora que ya que tenemos aquí tantos libros, si nos dice más o menos de qué va cada uno para que ustedes decidan rápidamente cuál es el que quieren comprar. Ok, es una bonita oportunidad además de hablar de esos hijos ya descarriados, porque cada quien se ha ido por su camino, yo ya no los controlo. Yo los controlaba mientras escribía. Y hasta eso, que cuando uno acaba un libro, a veces da mucha tristeza, porque ya no va a estar uno con esos personajes, ya no son de uno, van a ser de los lectores. Y es la alegría de haber terminado, luego la alegría de que cuando te dicen, sí te lo vamos a publicar, una doble alegría, pero hay también una sensación de que ya, déjalos que se vayan y que naveguen como puedan, ¿no? Porque sí, ciertamente uno los puede acompañar, aquí estoy yo acompañándolos, pero luego dan muchas sorpresas, la mayor parte de ellas gratas. Porque yo digo con que haya un lector, alguien que te diga, oye, el personaje de la más faulera, o fulana en la más faulera, la que le pega a la otra, me cae gorda, yo digo, ay, qué bueno, se involucró, le cae gorda, ¿no? Y yo le tengo que decir, a mí también, pero la quise, porque cuando uno está escribiendo uno quiere a sus personajes. Pero me voy a los libros que están aquí. Pasarse de la raya, me voy primero con los cuentos. Pasarse de la raya fue la oportunidad de juntar cuentos de varios libros. A mí me gusta el cuento porque es breve, pero yo digo que es como un Alka-Seltzer. Parece redondito, blanco, compacto, pero el lector tiene que dejarlo burbujear. El lector es ese recipiente con agua donde el cuento va a ser de las suyas. Hay que darle chance de ese burbujeo, de que despliegue, porque es como si uno se asomara por la cerradura de una puerta, cuando había puertas con cerraduras así, y uno descubre un mundo. Y cada cuento es un mundo, nada más que el lector tiene que involucrarse con ese mundo. Y me gusta mucho el cuento porque permite husmear en muchas situaciones, personajes, y como decía Cortázar, es como un golpe, ¿no? Gana por knockout. Entonces, pasarse de la raya, me di cuenta, es difícil que uno se haga una especie de selección de sus propios cuentos, pero me di cuenta que había algo en común en varios de mis cuentos, que es que los personajes pasan una línea, es decir, cruzan una frontera. Casi todas mis historias tienen que ver con lo cotidiano, es decir, con lo extraordinario dentro de lo ordinario. O sea, no tienen que ver con asesinatos, sino con una vida que se puede parecer más a la de todos los días, a los dilemas. Por ejemplo, un señor, es de mis cuentos más antiguos, un señor entra a un restaurante y le dice al mesero, es un viejo, una persona mayor, porque ya sé que ahora es políticamente incorrecto decir viejo, pero es una gente añosa que entra a un restaurante y pide al mesero la carta, y el mesero le trae una carta.
y alguien le está escribiendo una carta y ya no puede dejar de ir y decir al domingo siguiente la carta, por favor, y está sudando a ver si le trae el menú, pero no, le trae otra carta. Entonces, es ese tipo de situaciones que tienen que ver con la vida y con sus... Podría haber estas rendijas de lo extraordinario. Entonces, pasarse de la raya, los personajes cruzan una línea donde sus vidas ya no van a ser las mismas. Es el espíritu del libro. Estoy pensando cuáles están ahí para irme en orden, pero no a orden cronológico. La casa chica, no, me estoy saltando uno, no, ¿verdad? La casa chica. La casa chica, bueno, su nombre dice mucho, ¿verdad? Es una institución en desuso, creo, porque, o en otras maneras de uso, y entonces yo cuento relatos de personajes de la vida pública de nuestro país, pero desde Vasconcelos, que tuvo 3 amantes y habla en sus memorias de ellas, y entonces yo escojo un posible suceso. Entre sus muchas amantes, ya parezco amarillista, entre sus 3 amantes documentadas en la memoria, aparece Antonieta Rivas Mercado, es muy conocida su historia, el suicidio en Notre Dame, pero hay una salvadoreña muy interesante. Él le pone otro nombre en sus memorias, pero esta salvadoreña luego fue la esposa de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y entonces me encontré la historia de ella, que es fantástica, porque las mujeres que aparecen en la casa chica, junto a hombres también extraordinarios, son extraordinarias. O sea, ellas tienen una pasión y un destino y una voluntad que no es que sean mujeres sumisas. Es una casa chica o triángulos o situaciones de un amorío adicional, porque yo digo que el amor siempre nos pone a prueba, es quizás la situación de más fortaleza y más fragilidad del ser humano. Esto es nuestra búsqueda quizás para tener una estatura más elevada en la vida, en el sentido de que somos solos, nacemos y morimos solos, y cómo podemos inventar una complicidad. Bueno, ya me estoy dando una cátedra del amor que no es fácil, no puedo dar pero en la casa chica está Frida Kahlo, no Diego Rivera, sino Frida Kahlo, y uno de sus amantes, el fotógrafo que le tomó las fotos más bonitas que han visto de Frida Kahlo, una que tiene, ¿no?, el rebozo magenta, que así se llama el relato. Bueno, me documenté y lo que cuento es posibles sucesos. Está Miguel Alemán el padre, ¿no?, el que fue presidente, con Hilda Kruger, actriz alemana que se dijo que fue espía. Es una historia también fascinante, digamos, la documentación que es medio ambigua y dispersa, y yo trato de construir un momento de estos personajes. Yo digo que es el México de blanco y negro al México de color, o sea, de la revolución. Está el Indio Fernández también, que le tocó vivir todo ese espectro, porque él estuvo en la revolución y con sus muchas mujeres, pero yo hablo de la historia de la que no pudo tener, de Olivia de Havilland, actriz de Hollywood, a la que él quería para su película La Perla, y no pudo, ella siempre dijo que no, pero hay una calle en Coyoacán que se llama Dulce Olivia, que es lo único que pudo hacer. Entonces yo cuento el relato del Indio Fernández recorriendo esa calle y pasando por las mujeres que tuvo, pero sobre todo por la que no tuvo, y que además cuando le manda un mensaje se casa con el mensajero. Así es, pero además sabes que la casa del Indio estaba ahí. Por eso le puso, claro, Dulce Olivia. Y ahí está todavía, la administra la familia, pero es un poco nuestro país, nuestra ciudad, y estas historias de extremos, que eran un poco las que ocurrían antes, ¿no? Y termina con Pasquel, también es la era del béisbol, la era del toreo, ese México que fue la era del cine. Son historias que parecen chismes, pero no, yo no escribo chismes, pero a todos nos gustan estas historias, pero porque queremos saber quiénes son ellos y quiénes somos nosotros frente a ellos. Luego, porque me puedo tardar mucho en cada uno, yo la peor, es Sor Juana. Tengo ahora una nueva edición. Quiero decirles que ganó el premio Elena Poniatowska con esta novela. Fíjense que además, o sea, yo
yo cuando escribí Yo la Peor, la escribí porque había escrito un prólogo para un libro de recetas que se le atribuían a Sor Juana. Digo, a mí me admiro a Sor Juana, no soy una estudiosa de su obra, pero de repente cuando escribí el prólogo para imagínense, me lo pidió una amiga y pues uno necesita ganarse la vida y dije, ¿me lo vas a pagar? Sí, ok, hago el prólogo. Pero luego dije, ¿cómo voy a hablar de Sor Juana en la cocina? ¿Que picaba cebollita? ¿Qué voy a decir? Entonces eso me llevó a explorar el universo de sabores que posiblemente le tocó vivir a Sor Juana por su tiempo, por su familia, por la zona donde vivió en Nepantla, Mecameca, la Ciudad de México, y me interesó muchísimo el siglo XVII que le tocó, su circunstancia, ese México esa Nueva España donde ya se estaba tejiendo la mexicanidad y nuestra forma de ser, y dije, no, yo quiero escribir una novela sobre Sor Juana porque me quiero contestar una pregunta, porque yo digo que uno escribe porque intenta contestarse alguna pregunta. Un cuento a lo mejor es una pregunta, una novela es un manojo de preguntas. Pero mi pregunta era, ¿de veras cuando Sor Juana, al final, muy cerca del final de su vida, fue llamada al orden porque se atrevió a opinar por escrito? Imagínense, mujer, siglo XVII, ilustrada y opinando en términos teológicos, fue algo escandaloso, la llamaron al orden y ella escribió su respuesta. Sor Filotea era el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, pero en aquella época se usaban las formas, los disfraces, era el barroco. Y mi pregunta era, ¿de veras cuando escribe Yo la Peor del Mundo, como escribió con sangre en sus renovación de votos en el convento de San Jerónimo, aquí cerca, a los 25 años de estar ahí, ¿de veras había renunciado a la palabra? ¿Había guardado silencio como la Iglesia hizo creer en los años que siguieron a la muerte de Sor Juana? A mí me parecía imposible. Una mujer ilustrada que había logrado lo que quiso, porque yo digo que la vida de Sor Juana fue buena hasta que ya no fue buena, que fueron los últimos 2 años, llamada al orden, pero si la pensamos en términos contemporáneos, fue una bestseller de su tiempo, la leían en el orbe hispano, publicada en España, sus libros circulaban en Perú, en Colombia, México, Argentina, y además podríamos decir que usaba el correo electrónico o Facebook o lo que ustedes quieran, porque se carteaba con las monjas y con los personajes ilustres de muchas partes del mundo. O sea, tenía una activa comunicación internacional. Entonces, es un personaje fascinante y yo me pretendo acercar para conocerla, decidí que iba a hacerlo a través de las mujeres que la rodearon, las reales y las posibles, porque solo las reales están documentadas, su madre, su abuela, su hermana, las virreinas, que eran las mujeres ilustradas, pero ¿y qué de su esclava, la que le regaló su mamá cuando entró al convento, cuyo nombre sabemos, ¿no? Juana de San José, porque todas se llaman Juanas, eso fue un problema para la novela, todas se llaman Juanas e Isabeles, sus tías, ¿no? Incluso eso, era un mundo de esclavos y a Sor Juana no le parecía mal, no estaba todavía preparado, digamos, la reflexión alrededor de la libertad para hacer ese cuestionamiento. Un mundo de indígenas, desde luego, entonces ella usa muchas palabras del náhuatl, pero yo me acerco a través de estas mujeres de diferentes estratos y circunstancias que miran a Sor Juana y la cuentan, incluida Sor Filotea, aunque es el obispo de Santa Cruz, el obispo poblano, Manuel Fernández de Santa Cruz. En esta nueva edición, que me da mucho gusto que Planeta haya sacado, incluyo poemas que van con los capítulos, porque la sorpresa es que la gente me decía que después de leer Yo la Peor, querían leer a Sor Juana. Y entonces dije, guau, eso está increíble, que un libro provoque la lectura de otro o de otra, porque también querían leer a Octavio Paz y Las trampas de la fe. Yo lo leí para escribirlo y yo les dije, bueno, léanlo, léanlo, me parece muy bien. Y entonces incluye poemas, o sea, dialoga con la misma poesía sin pretender ser un libro de análisis de la obra de Sor Juana, es la persona
Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y es un libro que me ha dado gratas sorpresas y me ha acercado a Sor Juana y ya no puedo salir de ella. Cuando te hablen de amor. Sí, que ese es el libro bien reciente, que está recién salido y que me imagino, ¿sí?, que es del que más ganas tienes de contarles cómo Pues sí va. se me antoja porque ahora sí que acaba de dar sus primeros pasos fuera de mí. O sea, imagínense que llevo viviendo este libro en soledad 3 años. Es como si uno tuviera una relación escondida, ¿no? Y un día se decide a decir, fíjense, amo a esta persona, ¿no? Bueno, ahora les presento con todo lo que signifique escribir, que eso lo asume uno desde el principio. Uno se expone, uno no sabe qué va a pasar con el libro, uno apela a la complicidad del lector para que le dé sentido, para que le dé vida y para que se enganche con los personajes. Cuando te hablen de amor, nunca había escrito una novela, digo yo, la peor sí ocurre en la Ciudad de México porque obligadamente la historia de Sor Juana pasa por aquí, pero la Ciudad de México hoy, los jóvenes, los de nuestra edad y nuestros padres en el México de hoy, eso es lo que está en Cuando te hablen de amor, una historia que vincula también el centro de la ciudad con la zona sur de la ciudad, que vincula una familia de clase media alta, la zona San Ángel, por ahí, con lo que ocurre con una vendedora de vestidos de novia de 15 años en nuestra enorme tradición, zona del centro. Vendedoras de ilusiones y todos los que entramos a la construcción de una relación en pareja con la idea ficticia, que no sabemos si es pasajera, pero que entramos con la enorme ilusión de fundar un mundo. Esta novela empieza, porque todo esto a lo mejor le suena a lugar común, a mí me daba terror escribir del amor y de la pareja. Me doy cuenta que siempre he estado escribiendo del amor, que es quizás la pregunta fundamental. ¿Cómo fulano encuentra a fulana o a otro fulano? O sea, ¿cómo 2 personas se encuentran? Eso es un azar y cómo logran una comunión. Entonces, desde mi primer libro, que se llama Cuentos de Desencuentro, el tema del encuentro y el desencuentro me ha acompañado. Y en esta novela quizás reúno todo ello cuando la personaje más joven le dice a su abuela, abuela, me voy a casar. Es el anuncio de un matrimonio. Y la abuela le dice, no se emociona. Y le dice, y la nieta le reclama y le dice, pero que tiene una muy buena relación con su abuela. Es también una relación de familia todo esto. Somos afortunados los que hemos tenido una buena relación con un abuelo o una abuela. Y la abuela no se emociona y al final le reclama y él ya le dice, es que tengo 3 hijos y los 3 están divorciados. ¿Cómo quieres? O sea, y los 3 están solos y tuvieron matrimonios. ¿Cómo quieres que me emocione? Entonces, a partir de ahí se desarrolla la trama en donde la vendedora de vestidos de novia de la tienda elegante y la vendedora de vestidos de novia del centro de la ciudad serán historias que se junten porque hay un escritor que está intentando desentrañar la historia de la vendedora del centro de la ciudad que se hace amiga de su vecino que un día queda sepultado por los libros y revistas viejas que vende, colecciona y que un día se le caen encima. Un lector y su, digamos, la persona a la que le va a leer y le va a contar historias. Y por ahí, entonces, son 3 historias de amor y desamor tejidas en una maraña de un México contemporáneo, donde lo que está en el banquillo, digamos, de la reflexión es la imperfección del amor. Sí, el amor es imperfecto, de eso se trata, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Yo creo que bueno, con esto que nos ha estado contando de los 3 libros y sobre todo de este último, pues creo que va a ser un libro que no nos podemos perder, ¿sí? Que creo que la Ciudad de México además es un escenario muy, muy impresionante para un escritor, ¿sí? Y para todos los que vivimos aquí. Entonces, bueno, yo no sé si eso quieres que… No, tenemos tiempo. Sí. ¿Prefieres que… Sí. ¿Cómo?
¿Cómo ves? Mónica, veníamos hablando en el coche de que, bueno, que hay algo que nos gusta de alguna manera y es la intervención del público, ¿no? Sobre todo además a los escritores que necesitan sentirse esa cercanía con el público, el saber qué piensan, ¿no? Si la han leído, si no la han leído, qué les interesa. Entonces, bueno, pues el micrófono está abierto para quien quiera preguntar algo. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿qué le diría a una persona que escribe con toda su alma y que quiere publicar pero le da miedo el que dirán de lo que escribe? Gracias. Gracias por tu pregunta. Es muy importante esa pregunta. Primero, no hay que tener miedo. O sea, ¿de qué sirve? Nada más estorba. Sí es cierto que no está el mundo esperando nuestros libros, o sea, los que escribimos, digamos, no estamos inventando una medicina, aunque sí, yo creo que los libros finalmente sí son una lupa para vernos, para comprendernos, respetarnos, tolerarnos y además vivir con más intensidad y tener experiencias añadidas, pero no tiene ese valor. Yo digo que cuando pides un trabajo te deberían decir, ¿qué libro estás leyendo? ¿Cuáles son así como Paloma me preguntó, tus libros favoritos? O sea, que debería tener ese valor porque una persona que lee es una persona que es más capaz de comprender que no hay una verdad única, que lo que tú piensas y lo que yo pienso puede ser distinto y puede coexistir y debe coexistir. Por eso los libros han sido quemados y prohibidos, porque no permiten este respeto de la diferencia. Es una de las razones. Pero ¿qué le diría yo? Primero, es natural que tenga miedo. Es natural que tenga miedo al rechazo, pero el escritor no puede tener miedo al rechazo, tiene que saber remontar el rechazo porque si no, no va a llegar a donde quiere llegar. Es decir, no sé, el libro está bien cuando uno ama escribir. Yo era bióloga y dejé la biología por escribir, entonces, ¿tú crees que no tenía miedo? Pues ya la biología era, ya estudiaste tu licenciatura, ya trabajaba en un instituto de ecología, ya me iba a ir a la maestría. Era un camino trazado y de repente dije, me voy a tirar al vacío, porque yo lo que quiero es escribir. Entonces, bueno, encontraba trabajos que tuvieran que ver con la palabra, a veces con la palabra y la ciencia, pero yo quería escribir mi libro de cuentos, terminé mi libro de cuentos, fui a un taller, el taller me ayudó, los talleres ayudan porque alguien te ayuda pues al oficio de escribir, a saber cómo ver tu texto. Y luego ya navegas solo, siempre se necesita un lector, alguien, tu amigo o el propio editor, pero alguien que por lo menos te haga ver ese mundo y te comente algo y tú puedas corregir, ¿no? O pensar o retomar cosas. Escribir es un proceso, publicar también es un proceso y es parte del proceso. A veces mandas a concurso, imagínate, los escritores siempre dicen que han ganado, pero nadie va con su hojita de sí, pero me metí a tal concurso y a tal y no gané nada, ¿no? O sea, tienes que apostarte a ti con la humildad de saber recibir el comentario de quien te merece la pena, pero apostarle, navegar, insistir, es un oficio de necios, porque no es de rico, no te vas a volver rico. Sí, si alguien le pega, eso es fortuito y muy pocos. En realidad es porque no puedes dejar de hacerlo, porque es la manera en que tú puedes estar en la vida contando historias y además enamorándote de la palabra y cada vez haciéndolo mejor, o de la música del texto, o del riesgo. Me di cuenta que a mí lo que me gusta es el riesgo. Ya cuando dije, no, a mí me gusta, cada novela es una nueva, quién sabe, voy a entrar a otro mundo, quién sabe cuánto me tarde, qué tan raspada salga, cómo me vaya allá afuera. Si, por ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo miedo de esta novela. O sea, no miedo, yo ya la escribí, a mí me gustó. Al editor también, por eso la publicó. Pero ¿cómo le va a ir con los lectores? Pues quién sabe. Que los de la librería a los 3 meses digan, no, ni se ha vendido y la metan a la bodega, puede pasar. Y tú dices, pero dejé 3 años de mi vida en ella y una mirada sobre el mundo y una búsqueda de algo. Entonces el miedo, haz de cuenta que ocupe, que esté ahí, pero no para que haga ruido, sino nada más quizás para que comprendas que no eres
que te mereces todo, ¿no? Y que si no te publicaron los otros son unos tontos y que si no te leyeron, qué bárbaros, ¿no? Está bien para tener una dosis de confrontación con uno, pero nunca un estorbo, nunca un estorbo, porque la verdad es que nadie llega y te apunta con una pistola y te dice, escribe una novela. No, lo haces porque quieres. Públicala, tampoco. Publicas porque quieres. Entonces todo es por una especie de voluntad y de deseo de crecer y de que es lento esto. Hay éxitos tempranos, pero no es lo más frecuente. Toma tiempo. No es lo mejor tampoco. Una escritora, Carson McCullers, le dedicó en una entrevista, ella a los 23 años publicó un libro en Estados Unidos que se volvió bestseller. Imagínate a los 23 años, libro que daban en escuelas para leer y lo siguen dando. Dice que a ella ese éxito temprano le hizo un daño, sí, se dedicó a beber, o sea, ya no podía superarse a sí misma fácilmente. El mundo estaba esperando también, es difícil, pero uno tiene que ser más fuerte que todo eso. Es una prueba de fortaleza. Y sí, alguien que escribe es alguien que el mundo le duele también. Entonces, pero ¿cómo negocias tu sensibilidad o lo que te duele y te fascina del mundo con la fragilidad? ¿No? No. Entonces hay que hacerlo. Hay que ver cómo tocar. Dicen tocar puertas para publicar. Yo toqué puertas con La más faulera, una novela para jóvenes, porque vi un anuncio en un periódico y sí, fue a tocar una puerta. O sea, sí es cierto que hay que tocar puertas, ¿sí? Entonces hay que hacerlo. ¿Alguien más? Aquí el compañero primero y después va para allá. Buenas noches, Monse. Buenas noches. Primero, es un gusto conocer en persona. Sí. A ver, yo estudié la carrera de letras y una de mis maestras fue Ángeles Mastretta, me dio creación literaria. Entonces, ella me dijo, tú eres poeta. Entonces dije, ay, pero es bueno o malo, y me dice, es lo mejor que puede existir. No te olvides que estás en México. Entonces, pero gracias a eso yo seguí dándole. Ahora lo que me interesa es buscar algún taller literario. La manía de escribir no se quita. Y como yo escribía poemas, versos, y vamos a llamarle lo que llaman a la antigüita, ¿no? Todo con bien medidos, sonetos y todo esto. De Sor Juana, un agradecimiento que le doy a Sor Juana, qué bárbara. Entonces ahí yo tengo muchas cosas de ese tipo. He estado tocando puertas, pero en México es bien difícil, pero sumamente difícil, porque sí, nada más que, mira, hay 125 personas que están antes que tú y ya veré. Uy, entonces así es donde yo voy viendo para uno y otro lado y lo mismo. ¿Sí? Uno tiene ya, y aparte de una que otra novelita, pero sobre todo que no puedo dejar de escribir. Ahí sí necesito un taller forzoso para mí, necesito un taller. Entonces, pues en lo personal, pues una de las escritoras que yo considero ahorita de las mejores para mí, pues eres tú. Sí, con todo respeto, ese cuento de Laza. Ay, ese se me hizo buenísimo. Dije, qué bárbaro. Es que está con todos los detalles, todo así, me ponen las situaciones. No, sí, que me digan lo que quieran. Es una brevísima historia, pero la descripción es que te pone ahí enfrente. Entonces, pues te agradezco mucho todo esto. Sí, y pues ahora sí que, gracias. Sí, a ver si ahorita me Gracias. No, gracias a ti. Nadie me había hablado de ese cuento, te agradezco mucho. Para que o sea, uno agradece mucho los comentarios. Pues métete a talleres, porque hay, por ejemplo, la Coordinación de Literatura de Bellas Artes tiene un diplomado en creación literaria. Se dan talleres ahí sueltos en la Condesa, ¿verdad? En la Casa Villaurrutia. Y ahí los escritores damos y dan talleres, y hay muchos, yo creo que es una actividad que desde los 70s existe en nuestro país, y normalmente un escritor se forma así, con otro escritor, ¿no?
que le comunique. Entonces, pues te deseo lo mejor y sí es cierto que yo cuando llevé mi primer libro de cuentos a Joaquín Mortiz, donde ya publicaba Paco también, y se lo llevé al papá de Joaquín Díez Canedo, que era el fundador de Joaquín Mortiz, una editorial de gran prestigio, la serie El Volador. José Agustín sacó ahí su primer libro, Fuentes, Paz, y yo me acuerdo que le dejé mi manuscrito de mis cuentos, Nicolasa y los encajes, y me dijo, eso te dice, ¿no? A los 3 meses vuelve, y tú cuentas los días, y 3 meses, un día, ahí estás otra vez. Y entonces llegué y le dije que qué le había parecido, y su mesa era muy grande, y me dijo, ¿tú crees que me ha dado tiempo de leerlos? Porque eran montañas. Y yo hasta sentí pena y dije, no, pues claro que no. No, dije no, pero uno tiene que decir, bueno, ¿y qué hago? Y entonces me dijo, dáselos a mi hijo, que él ahorita tiene más tiempo, que los vaya leyendo. Y su hijo era como el adjunto, y tuve la suerte de que el hijo los leyera y me los aprobaran, pero me dijo, tenemos lista de espera para publicación. Y la lista de espera duró 3 años. Entonces aprendí la paciencia, es parte del oficio, pero hay que insistir y crecer. Perdón, una pregunta a los compañeros. ¿Nuestro curso de literatura está en línea? Sí. Hicimos un curso de 10 sesiones con 10 escritores diferentes, cada uno hablando de un tema, y eso está subido en la Brigada para Leer en Libertad en YouTube. Sí, a ver. Sí, el curso son 10 sesiones. La primera la dio Paco Taibo. La segunda fue con Óscar de Pablo, habló de poesía. Después estuvo Óscar de la Borbolla. Estuvo Alberto Chimal. Estuvo Bernardo Fernández, que estuvo con nosotros hace unos días. Martín Solares. Humberto Musacchio. Estuvo, ¿quién más? ¿Ezra? Bueno, la última sesión fue con Paco, que de hecho fue aquí. La última sesión la hicimos aquí en el foro y vinieron los compañeros que tomaron el curso y la foto de la generación y toda la onda. Son 10 sesiones, está todo completo en una lista en el canal de YouTube, que es youtube.com/para leer en libertad. Ahí está, exacto, ahí está en la lona la liga. Y después hicimos otro con Paco, también, solamente fue Paco, fueron 4 sesiones. Sobre periodismo, escribir y crónica. Que hubo después una mesa donde se habló de la crónica y hubo ahí como un pequeño debate entre como si escribir un poco de ficción en la crónica o no. Estuvieron periodistas junto con Paco hablando al respecto. Y esas son 4 sesiones. También ya están en el canal. Hay una lista que dice cursos y ahí están todos contenidos. Y pues bueno, los pueden ver gratuitamente, están completamente abiertos. Por ella. Bueno, sí, buenas tardes. Mencionaba que transitó del cuento a la novela y que el motivo de tomar la pluma fue contar historias. ¿Cuál es la diferencia entre contar una historia a través de un cuento y a través de una novela? Borges incluso decía que él nunca escribió novela porque tenía mucha paja. ¿Se puede contar la misma historia a través de un cuento y a través de una novela? Sí, son 2 maneras, digamos, de apreciar o de... La limitante del cuento es que solo se puede contar un suceso. Y cuando quieres contar varios sucesos donde ya entonces estás desarrollando al personaje, entraste al terreno de la novela. El peligro de la novela, que yo también siempre le he temido, es que le sobren palabras, porque al cuento nunca le puede sobrar ni faltar para que sea un buen cuento. Es más sustancial. Es más apretado, la tensión del cuento nunca te suelta. La novela puedes tener un capítulo donde el personaje reflexiona, ¿no? El cuento es tensión e intensidad. La novela la debe tener a lo largo de toda la trama, pero
desarrolla personajes. O sea, en el cuento solo puedes ver una faceta del personaje, pero una faceta que por algo a ti te parece importante, pero es frente a un suceso. Y en la novela tienes la oportunidad de ver al personaje en su modo amable, al personaje en su modo oscuro, el personaje y sus secretos, o sea, es el personaje multidimensional. Eso es lo que te permite la novela. Entonces, ninguno es mejor que el otro, sino requiere una técnica de escritura y una técnica de lectura diferente. Y el cuento es veloz y lo escribes de un tirón. No es que esté listo, pero la novela se dice que es arte de descubrimiento, no sabes todo. En el cuento normalmente yo sí debo saber en qué va a acabar para poner toda la atención hacia allá, ¿no? Como un arrancón de coche, cuando había arrancones, ¿no? En cambio, la novela, pues vas por carretera. Quién sabe si vayas a la sierra, si te desvíes, si se te atasque el coche. O sea, es ese tipo de aventura escritural, ¿no? Pero yo no he dejado de escribir cuento. Hay historias que me son para cuento, hablando de lo que son como la fotografía, son un instante, y hay historias que necesito de la novela, ¿sí? No sé si eso responda. Tengo un libro que se llama Es puro cuento, que yo le llamo libro taller, libro cuaderno. Es para como guiar a la escritura de cuento a través de lecturas, ejercicios y cómo construyes un cuento. Y muchas veces tengo que hacer comparación con la novela, para que sepamos que, no, si ya me salí, ya no estoy en el cuento, ¿sí? Por decirlo de manera muy, muy breve. Había por ello. Y el lector de cuento es diferente al lector, digamos. Sí. Perdón. Okay. Sí. La felicito por la decisión que tomó de escribir, quiere comunicar algo y pues qué bueno que nos está dando una buena producción literaria. Las características de la novela y el cuento son bien diferentes y son dos obras bien diferentes, una corta, una más larga, capitulada, bueno, ok, pero yo espero que equivocarme, porque creo que el cuento de la casa chica, como que son casos que agarra, inclusive de Frida y hubiera hablado de Diego Rivera. Yo trabajo en la casa estudio Diego Rivera y pues conozco bastantito de ellos dos y fueron muy amorosos por ahí con varias parejas que tuvieron los dos. Yo digo que debería de ser una novela, la edición 2 de La Casa Chica, pero viéndolo desde la tradición mexicana, cómo nos comportamos con la casa grande, la casa chica y más completa, ¿no? De que simples casos esporádicos de los famosos. Felicidades. Se quedó con ganas, ¿eh? Aquí. La verdad es que cuando salió ese libro, mucha gente me contó muchas historias. Eso fue muy sabroso. Y en Chiapas, que lo fui a presentar, la académica que me presentó, resulta que la pusieron a presentar mi libro porque había dedicado su tesis de doctorado a la casa chica en Chiapas, ¿no? Es interesante. Bueno, a ver qué sucede. Gracias. Sí, maestra, buenas noches. Tengo una pregunta. El género como tal, infantil y juvenil, indudablemente es de gran valor en las escuelas, los padres de familia cuando buscan un material para sus hijos. Pero hoy día, en esta segunda década del siglo, del milenio, ¿cómo se le concibe a la literatura infantil y juvenil todavía como un género menor? Que así se le concebía el siglo pasado. Incluso muchos escritores de renombre hablan de la literatura infantil y juvenil, pero no escriben sobre ella, o incluso bajo un seudónimo. Hoy día, ¿qué ámbito tiene, qué alcances, en particular en México o también en el mundo, qué alcance tiene este género? Yo creo que la literatura infantil y juvenil tiene, sobre todo la infantil, un enorme brío en este país. Muchísimos escritores visitan la literatura, digamos, para adulto y la infantil, hacen las dos cosas. Bueno, Villoro, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos. Yo creo que Verónica Murguía, Francisco Hinojosa, no se diga. Entonces yo creo que tenemos, y hay escritores exclusivamente de infantil, Mónica Broson, Malpica, bueno, pero sí es cierto
que todavía sigue habiendo una diferencia, no en cuanto al les va mucho mejor en ventas a los escritores de infantil y juvenil, porque entran a las escuelas, entran al circuito escolar, y si entran al circuito escolar, su posibilidad de tiraje de libros es mucho mayor. Sin embargo, quizás todavía hay algo que resolver de si hay diferencia de prestigio o no. Yo creo que cada vez menos, porque ¿qué es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco? Es una novela que leemos los adultos fascinados, pero que leen los adolescentes y que provoca una sed lectora. Entonces, es un tema que ¿qué es una? Digo, el mundo de los niños sí es claramente pero ¿cuál es cuándo empieza a ser literatura juvenil lo mismo que la de adultos, ¿no? O cuando escribió Robinson Crusoe, Daniel Defoe Robinson Crusoe, ¿pensó que la iban a leer una niña de 9 años de la Ciudad de México? Pues no, quería que lo leyeran seguramente sus contemporáneos, y sin embargo un libro puede llegar igual que Sherezada o que el Quijote, o sea, es muy fina la línea, o estas clasificaciones que se hacen a veces son arbitrarias. A veces porque el personaje es un chico, deciden que es una novela de tal tipo, pero yo creo que están pasando muchas cosas en ese ámbito y que las editoriales están preocupadas por fomentar y hacer lectores, sobre todo a los adolescentes. Los niños están bastante bien armados, ¿no? ¿Sabes qué? Y además yo diría que hay una diferencia muy grande entre la literatura infantil y lo que ya llaman ahora la juvenil, ¿no? O sea, porque, bueno, la literatura infantil, yo creo que hay grandes escritores que están dedicados a los niños, y qué bueno, ¿no? Pero, y después está la literatura, lo que ahora llaman literatura juvenil, que yo diría que también es un poco, el término es un poco como de moda, ¿no? Pero que de alguna manera está llamando a muchos adolescentes a leer, y que qué bueno, ¿no? Es como cuando salió Harry Potter, que no era un libro fácil de leer, y eran unos tochos verdaderamente, y esos empezaron a leer desde los niños, ¿sí? O sea, verdaderamente, entonces, a partir de ahí yo creo que se ha dado un fenómeno más de pronto decir, bueno, una literatura para adolescentes. A mí hay algo que siempre me da así como un poco de resquemor, y es de pronto decir, no, es una literatura igual que todas, y lo único que tendríamos que decir es que sea una literatura de calidad, y que no la vendamos nada más porque tiene un tema juvenil, y entonces eso va a ser bueno para los chavos, ¿no? Yo creo que no. Yo también quiero participar en esto de la literatura infantil y juvenil. Me estaba acordando, hay una antología que hizo Harold Bloom, publicada por Anagrama en español, que se llama, es como cuentos y poemas para niños increíblemente listos de todas las edades, ¿no? Entonces justamente ahí Harold Bloom explica que la buena literatura, no importa qué edad sea el que la está leyendo, va a ser buena literatura, ¿no? Va a resultar ahí. Incluso Fabio Morábito decía alguna vez que hizo también un libro que se llama Cuentos Populares Mexicanos, en donde él estaba adaptando leyendas y mitos y todo a la estructura del cuento. Entonces él decía que, pues, ¿qué leen los niños, no? Entonces le preguntó a los escritores de literatura infantil que cómo podía escribirlo, y le decía, bueno, es que los niños son mucho más inteligentes de lo que creemos, ¿no? Entonces no hay que subestimarlos, y hay que escribir como si estuvieras escribiendo para un adulto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y ya para terminar, como una última recomendación, la editorial Ciruela tiene una colección que se llama Las Tres Edades, que es justamente su colección de literatura infantil y juvenil, y Las Tres Edades se llama justamente así porque lo pueden leer niños, adultos y ancianos, ¿no? Entonces, la buena literatura es buena para cualquier edad. Claro, yo lo único que creo es que, bueno, la diferencia entre la literatura infantil y la demás literatura es también, pues, un poco los temas, ¿verdad? No le vamos a llevar a un niño un cuento de narcos, no creo que fuera lo mejor, pero bueno, lo que quiero decir es que puedes casi llegar a cualquier tipo de temas, nada más que, bueno, tratado para niños o para adultos, ¿no?
tratamiento. Además, el libro para niños tiene la enorme ventaja de que ahora son objetos bellísimos, o sea, que hay una complicidad con ilustradores, que hay el álbum infantil que casi es pura ilustración y unas palabras, ¿no? Es todo un mundo en sí fascinante y hay mucho material. El problema es quizá el puente de, para los adolescentes, ¿qué libro para que se logre prender la llama de la sed lectora, ¿no? Y sabes que una cosa que decías tú antes que me parece que es sumamente importante, otra vez, es el recomendar libros, ¿sí? O sea, igual para niños, igual para adolescentes, igual para adultos, ¿no? Cada vez que tengamos un libro que nos guste, comentémoslo, pasémoselo a nuestros amigos, digámoslo, porque si no uno se pierde en el mundo de las librerías, ¿no? Sin saber qué comprar. ¿Alguien más? Buenas noches, tía. Retomando el tema de la casa chica, quiero, primero agradecer esa escritura que en efecto empodera a la mujer y que vislumbra otro sentido, ¿no? No nada más como el que le podemos dar en un contexto de la casa chica, ¿no? Sino toda esta magnificencia de las historias. Retomo a Nahui Olin, ¿no? Me parece impresionante y mi pregunta se desprende precisamente de esta documentación porque fue extensa. Y no sé a partir de dónde surgió, si fue de historias, de anécdotas, de documentarse, en qué parte. Pienso que fue algo muy pesado, pero quisiera que nos compartiera un poquito acerca de eso, porque la raíz o de dónde provienen todas estas historias que despliegan muchas más para el lector, pues me parece interesante. Gracias por tu comentario. Mira, muchas vienen de pláticas de sobremesa, o sea, de lo que yo oía que contaban en mi casa. Por ejemplo, mi papá contaba que en la Plaza Washington, ahí en la colonia Juárez, que en ese edificio vivía Hilda Kruger, la espía alemana, que era la amante de Alemán. Entonces, esas eran como rumores de lo que contaban mis padres, porque ellos fueron testigos de un poco, de alguna manera, de ese mundo, ¿no? No de las historias de Vasconcelos, pero las de después. Yo en Coyoacán yo pasaba por la calle Dulce Olivia y decía, qué raro que aquí las calles se llamen Melchor Ocampo, ¿no? Y Dulce Olivia, como que desentonaba, ¿no? Y entonces la historia de, es que el Indio Fernández le puso así me parecían como leyendas, son nuestras leyendas contemporáneas, lo que se rumorea. Entonces, a partir de ahí me puse a poner más atención en otras historias, en momentos en donde había escrito una crónica de arte y estaba la de Rodríguez Lozano, ¿no? Rodríguez Lozano, que había sido esposo de Nahui Olin. Bueno, esa es una historia fascinante, pero que en realidad él era homosexual y el chico, bueno, por ahí me había yo investigado algunas cositas, pero ya cuando decidí voy a hacer las historias, busqué información mucho de hemeroteca, de los periódicos del momento, me asesoré con una amiga historiadora para ver cómo podía juntar y encontrar las fuentes y hacerlo de manera que pudiera tener el contexto para que entonces rodara la imaginación. Por ejemplo, sí me averigüé que en qué barco había venido Frida de la exposición de París, en qué año, en qué circunstancia, y eso me sirvió para imaginarla vestida con sus trajes en un barco y que le pareciera muy rara a las personas ver a una Frida Kahlo con esa vestimenta que ya en París había causado, porque salió en la portada del Vogue de esa época. Todo eso fue investigando algunas cosas en internet, pero sobre todo en hemeroteca, en revistas de la época, los periódicos de la época, porque ahí está lo que se decía y lo que podía haber sido, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que si vas a firmar libros. Sí, claro. Entonces, bueno, démosle un gran aplauso a Mónica. Gracias. Y le agradecemos de verdad que venga a esta feria. Y bueno, va a estar firmando libros ahí, así que no se lo pierdan. Gracias. Gracias.